Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos. Una vez más, por aquí, por este medio, llegando a ustedes, con el propósito de compartir en esta oportunidad uno de los temas más importantes del cristianismo, yo diría la médula del cristianismo, que es la resurrección. Si bien es cierto que la Biblia ha dejado recordatorios claros, por ejemplo, la cena del Señor para recordar su muerte y el culto dominical precisamente para conmemorar su resurrección, quisiéramos aprovechar esta oportunidad, ya que se celebra la llamada Semana Santa o Semana Mayor, y específicamente hoy, Domingo de Resurrección, para hablar específicamente de la resurrección, su relevancia y su fundamento teológico e histórico. Quiere el Señor bendecir nuestro tiempo juntos. Vamos a orar. Padre bueno y Dios eterno, la gloria, la honra y el honor sean solo para ti. Y gracias porque a pesar de nuestros pecados y de que pudiste habernos dejado en nuestra oscuridad espiritual, te placiste, oh Señor, en tomar la iniciativa de revelarte, de darte a conocer y de actuar de manera redentora en la persona de Jesucristo, quien murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Oh Señor, te pedimos que tú bendigas esta administración, que tú te glorifiques en ella y que salgamos de aquí no solamente confesando con nuestra boca que Jesús resucitó, sino también creyéndolo en nuestros corazones, porque te lo rogamos en sus méritos. Amén. Una de las características de la fe bíblica es que sus reclamos, sus doctrinas, sus enseñanzas están fundamentadas en la historia. O dicho de otra manera, mientras otras religiones se fundamentan en filosofías o en pensamientos filosóficos, el cristianismo se edifica sobre los hechos de Dios en el tiempo y en el espacio, hechos redentores a través de Jesucristo. Y de todos los eventos redentores en la Biblia, ninguno más central que la resurrección de Cristo. Tan central a la fe cristiana que Pablo dice en 1 Corintios 15:14 que si Jesús no resucitó, entonces nuestra fe es vana. Como le expresaría el autor Gerald O. Collins, si no hay resurrección, no es que simplemente el cristianismo le falta el último capítulo, es que el cristianismo deja de ser el cristianismo. Pero no es así por una sencilla razón, porque Jesús ha resucitado, Jesús está vivo. Por lo tanto, el cristianismo es único en medio de una amalgama de ideologías religiosas y de ideologías filosóficas. El cristianismo es único. ¿Por qué? Porque Jesús ha resucitado. Nuestro punto de partida para tratar este tema, tanto histórica como teológicamente, es la escritura, la Biblia, y de manera particular los evangelios. ¿Por qué los evangelios? Bueno, dejemos que Pedro responda a esa pregunta. En 2 de Pedro 1, versículos 16 al 18, él dice lo siguiente: porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esa declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. ¿Por qué comenzar con los evangelios? Porque según el testimonio de Pedro, el Cristo poderoso que se nos revela en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no se fundamenta en fábulas ni en mitos copiados de otras culturas, sino que se basa en el testimonio de ellos. ¿Y qué tiene de particular o de especial? Dice Pedro que ellos vieron, oyeron, tocaron. Así dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículos 1 al 4, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado acerca del verbo de vida, eso es lo que nosotros les enseñamos o anunciamos. Por eso comenzamos con los evangelios y todos ellos dan el mismo testimonio. Muy temprano, el primer día de la semana, unas mujeres fueron al sepulcro y lo encontraron vacío.
Se toparon allí con un ángel o varios ángeles y se enteraron de la noticia: Jesús está vivo. Y ellas, según el testimonio adicional de Juan, fueron y anunciaron esto a Pedro y a Juan. Ellos fueron al sepulcro para confirmar y definitivamente era como ellas decían, lo encontraron vacío, la piedra se había rodado, las vestiduras funerarias estaban puestas allí o el sudario. Jesús había resucitado. Posteriormente se le apareció a varios testigos escogidos. Y ese testimonio no solamente está en los evangelios, es también confirmado en las cartas o en las epístolas. Es confirmado por Pablo en 1 Corintios capítulo 15, unos años después de su conversión. Él fue a Jerusalén, se topó allí con los apóstoles y ellos le confirmaron precisamente o básicamente que fueron testigos oculares de su majestad, de su resurrección. Además, el mismo Pablo fue testigo. En 1 Corintios 15, él dice que se le apareció a él como un abortivo o fuera de tiempo o de lugar. Pedro también da testimonio de eso en 1 de Pedro capítulo 1, habiendo él mismo sido testigo. Él dice que Dios nos ha hecho nacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo. 1 de Pedro 1:4, la idea es: tenemos una esperanza viva porque Cristo está vivo y Pedro fue testigo de ello. También el escritor a los Hebreos, aunque este no fue un testigo directo, sino un creyente de segunda generación, sin embargo, él testifica lo siguiente en Hebreos 13:20, y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús. Y vuelvo y repito, aunque él no fue un testigo ocular, en el capítulo 2, versículos 1 al 5, él da testimonio de que lo que él escribió básicamente siguió lo que dijeron aquellas personas que estuvieron con el Señor durante su ministerio terrenal. Y basado entonces en este testimonio, relatado en los evangelios, confirmado en las epístolas, aunque profetizado por el Antiguo Testamento, es que surge la iglesia cristiana. De hecho, varios siglos después surge un famoso credo, un antiguo credo, que dice lo siguiente: creo en Jesucristo, que padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, y agrega, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Lo interesante es que ese credo no se quedó solamente en los hechos históricos. Jesús murió, fue sepultado y resucitó, sino que baja también a las implicaciones teológicas. Por eso inicia diciendo: creo en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuál es el punto? El punto es que la resurrección de Jesús es el evento clave que confirma la identidad mesiánica de Cristo. Es la resurrección quien demuestra de una vez por todas que Jesús es quien él dijo ser, el Hijo de Dios. No en balde dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 4, que Jesús, aunque era hijo de David según la carne, fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. De modo que la resurrección no solamente es un evento histórico, es una declaración doctrinal de que Jesús es quien él dijo ser, el Hijo de Dios. Él es el Señor, ante quien toda rodilla un día se ha de doblar, ante quien toda lengua un día ha de confesar que Él es el Señor, para gloria del Padre. Como lo ha expresado también el famoso apologista William Lane Craig, la resurrección es la vindicación suprema de la identidad divina de Jesús y de su enseñanza inspirada. A pesar del sólido fundamento histórico para la doctrina cristiana y bíblica de la resurrección, a pesar de ello, a través de los siglos, grupos religiosos y filosóficos han tratado de destruir o de desafiar su credibilidad. Los judíos, por ejemplo, entendieron claramente que la resurrección de Cristo era un atentado contra sus antiguas costumbres judías. Por esa razón, trataron de desacreditar la resurrección, diciendo cosas tales como: los discípulos robaron el cuerpo, según Mateo capítulo 28, versículos 11 al 15. Y no solamente los judíos, los griegos también. Si nos transportamos al libro de Hechos capítulo 17, encontraremos a Pablo en Atenas, específicamente en el Areópago, expresando, predicando su fe, y su sermón, por decirlo así, terminó hablando de la resurrección de Cristo,
lo cual hizo que muchos griegos reaccionaran. ¿Por qué? Porque ellos claramente entendían que la resurrección de Cristo enterraba su dualismo filosófico. ¿Y qué es eso, el dualismo filosófico? O los griegos creían que la materia es mala y que el espíritu es bueno. ¿Qué sucede? La resurrección, por definición, significa que el cuerpo físico o material se levanta. Por lo tanto, la resurrección de Cristo chocaba con las filosofías que venían creyendo desde siglos atrás o milenios atrás, y por esa razón se burlaron de la resurrección. Los musulmanes también. Obviamente, los reclamos cristianos y bíblicos acerca de la resurrección desmienten las enseñanzas del Corán. El Corán enseña que Jesús no murió y por lo tanto tampoco resucitó. Y en vista de que el cristianismo bíblico contradice los reclamos del Corán, los musulmanes definitivamente han tratado de atacar la credibilidad histórica de la resurrección, de manera particular atacando los documentos del Nuevo Testamento. Y más hacia acá, los racionalistas del siglo XVIII claramente entendieron que la resurrección de Cristo contradice totalmente el naturalismo filosófico. ¿Y qué es eso? Bueno, naturalismo filosófico es la filosofía que cree, que entiende que lo único que existe es lo natural. No creen en lo sobrenatural. Y definitivamente habrá algo más sobrenatural o más trascendental que la resurrección de Cristo. En vista entonces de que la resurrección atacaba ese naturalismo filosófico, los racionalistas terminaron ridiculizando la resurrección y buscando teorías alternativas para explicar el fenómeno de la tumba vacía. Entonces, de que la resurrección de Cristo como evento histórico y sus implicaciones teológicas han sido tan atacadas a lo largo de los siglos, la Iglesia se ha visto en la necesidad de hacer apología o de defender este evento histórico y sus implicaciones teológicas. Y básicamente el propósito de este mensaje es seguir con el legado. En otras palabras, seguir defendiendo en nuestra generación este evento único y irrepetible que fundamenta nuestros reclamos cristianos. Jesús resucitó. La defensa o apología sobre la historicidad de la resurrección y sus implicaciones históricas la vamos a ver en dos niveles. En primer lugar, en un nivel teológico. En segundo lugar, en un nivel histórico. Comencemos por la defensa a nivel teológico. La mayoría de personas que niegan la resurrección de Cristo lo hacen por razones naturalistas. En otras palabras, muchas de las personas que niegan la resurrección te dicen, yo no creo, porque eso no es lo que vemos en el mundo natural. Y cuando lo analizas con detenimiento, hay algo de válido en la objeción. ¿Por qué? Porque como alguien ha dicho, lo que la ciencia ha mostrado es que una persona no suele resucitar por causas naturales. Y aún en el mundo antiguo era así. Aun cuando ellos no eran avanzados en las ciencias, de algo ellos estaban seguros. Los muertos tienden a quedarse muertos. Eso explica por qué cuando los discípulos escucharon que Jesús había resucitado, su primera inclinación, ¿cuál fue? A no creer el reporte. Como dice Marcos 16:11 y Lucas 24:11, Tomás en particular. Él le dijo a los discípulos que ya lo habían visto, hasta que yo no lo vea, hasta que yo no lo toque, hasta que no ponga mi dedo en sus heridas, yo no lo creo. Dice la escritura en Juan 20, 24 al 29. Cleofas y su acompañante, camino a Emaús, ellos no creían que Jesús había resucitado. Increíble, a pesar de que Jesús iba al lado de ellos en ese camino, según Lucas 24, 13 al 35. Consecuentemente, en vista de que aún sus propios discípulos no podían creer la resurrección hasta no verlo, Jesús entonces, con muchas pruebas indubitables, se apareció a ellos, se dejó ver por ellos, se dejó tocar por ellos e incluso comió pescado asado y miel para despejarles de toda duda, como dice Lucas 24, 36 al 42. ¿Y sabes qué? La Biblia estaría totalmente de acuerdo. Jesús no resucitó
por causas naturales. Jesús resucitó, dice Efesios 1:20, porque el Dios sobrenatural, el Dios trascendente, con la supereminente grandeza de su poder, le levantó de entre los muertos, le sentó a su diestra como cabeza sobre todas las cosas y puso todo bajo sus pies. Estamos de acuerdo, Jesús no resucitó por causas naturales. Jesús resucitó porque el Dios sobrenatural intervino levantándole de entre los muertos. De modo que la resurrección es improbable para aquellas personas que no creen en la existencia de Dios o que no creen que Dios interviene en la historia o actúa y en la historia. Y es ahí donde está el problema del naturalismo filosófico. Ellos se niegan a creer en la resurrección porque no creen que Dios existe, porque no creen que Dios interviene, pero aquí está el problema. Para ellos probar que Dios no existe y que no interviene, necesitan algo más que un laboratorio, porque ellos trabajan con asuntos naturales, pero este Dios no es natural, Él es sobrenatural. Así que para negar la resurrección, ellos tienen que probar que Dios no existe, ellos tienen que probar que Dios no interviene, y mientras no lo prueben, algo que nunca podrán probar de manera natural, la resurrección permanece firme, no solamente como algo plausible, sino como algo verosímil y que ha sucedido en el tiempo y en el espacio. Por otro lado, a nivel histórico, si Dios existe e interviene en la historia, entonces la única manera de verificarlo no es a través del método científico, sino a través del método histórico. Lo extraño en todo esto es que muchos escépticos niegan la historicidad de Jesús apelando al método histórico. ¿Cuál es el método histórico? El método histórico, a diferencia del método científico que trabaja con eventos de la naturaleza, que se repiten una y otra vez de la misma forma, el método histórico trabaja con eventos de la historia que son únicos, que son irrepetibles y que la única manera de verificarlos es a través del testimonio de personas que vieron, oyeron o tocaron el evento. Y digo que es extraño que los escépticos utilicen el método histórico para negar la resurrección, porque los evangelios relatan que todo lo que está ahí se basa en el testimonio de personas que vieron, oyeron, tocaron. Pedro dice, vuelvo y repito, en 2 de Pedro 1, 16 al 18, lo que le dimos a conocer a ustedes acerca de Cristo no es basado en mitologías o en asuntos de otra cultura. Se basa en lo que vimos, en lo que oímos. Pedro, Santiago y Juan estuvieron ahí cuando Jesús se transfiguró. Ellos estuvieron ahí cuando la voz del cielo dijo, este es mi hijo amado. Ellos estuvieron ahí cuando Jesús resucitó. Ellos le vieron, le oyeron, le tocaron y ellos escribieron su testimonio. ¿Y qué hacen muchos escépticos? Que simple y sencillamente descartan el testimonio de estos testigos de primera mano y entonces proponen una serie de teorías que no tienen respaldo porque no tienen ni un solo testigo que apoye sus teorías, teorías que están basadas simple y sencillamente en sus prejuicios y en sus presuposiciones, pero que no tienen ningún fundamento histórico. Y el punto de partida para nuestra defensa histórica de la resurrección es uno de los credos más antiguos en la iglesia apostólica, un credo que lo encontramos en 1 Corintios 15, capítulo 15, versículos 3 al 8. 1 Corintios 15, versículos 1 al 8 dice así: Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas, es decir,
a Pedro y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Interesante credo, muy importante, un testimonio vital, porque Primera a los Corintios fue una de las primeras cartas escritas por Pablo. Data del año 50 al 55. Eso significa que lo que Pablo registró aquí en el año 50 o 55, básicamente estaba a unos 20 años de la resurrección, mientras todavía habían testigos vivos de aquel evento. Y la defensa histórica de la resurrección a partir de este texto la vamos a ver en varias partes. En primer lugar, dice Pablo aquí, yo entregué en primer lugar lo mismo que recibí. ¿Qué recibí? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y usted dirá, bueno, pero eso no tiene nada que ver con la resurrección, sino con la muerte. A pesar de que el credo en su primera parte trata con la muerte, es parte esencial de la doctrina de la resurrección. Después de todo, para que resucite, primero tiene que morir. Y usted me entenderá, espero, en unos momentos. Para Jesús resucitar, él tuvo que morir. ¿Y cuál es el problema? Que muchas personas, conscientes de que Jesús estaba vivo y tratando de explicar el sepulcro vacío, argumentan que Jesús realmente no murió, sino que se desmayó. ¿Entiendes ahora por qué es importante cuando vamos a defender la resurrección dar este primer paso? Yo les di lo mismo que recibí. En primer lugar, que Cristo murió. Jesús no se desmayó en la cruz, Jesús murió. Y el problema con la teoría del desmayo es que está desprovista totalmente del testimonio de personas o de testigos. Valga la redundancia. Eso no es históricamente satisfactorio porque todos los testigos concuerdan con esto. Jesús realmente murió. Mateo 27, versículo 50. Toma en cuenta lo siguiente para que lleguemos a esta conclusión. Toma en cuenta todo el estrés psicológico que Jesús experimentó cuando estaba en Getsemaní la noche antes de su crucifixión. O sea, su tensión emocional era tal que el evangelista Lucas relata cómo él sudaba gotas de sangre. A ese punto llegó Jesús. Y no solamente eso, considera el cansancio físico que Jesús experimentó la noche antes o desde la noche antes, el haber pasado por 6 juicios distintos. Y no solamente el cansancio de haberse trasnochado con 6 juicios, el cansancio de llevar su propia cruz hasta el lugar de ejecución, al punto de que tuvieron que pedirle ayuda a Simón de Cirene porque él ya no podía más. Considera también la paliza que le dieron a Jesús cuando él estaba en el pretorio, con aquellos crueles látigos romanos que desgarraban la piel hasta llegar a los huesos. Considera también la agonía que él experimentó cuando estaba crucificado. Usualmente la muerte de un crucificado es una muerte de mucha agonía, de mucho dolor, donde se experimenta asfixia, parálisis, muchísimas cosas. No hay lugar a dudas, Jesús estaba muerto. Y eso explica, según los evangelistas, por qué razón no hubo que quebrarle las piernas. ¿Cómo así? Bueno, en Juan 19:32 se nos dice que no hubo necesidad de quebrarle las piernas. Cuando una persona era crucificada, podía durar ahí varios días crucificado, valga la redundancia, sin morir. Entonces, cuando ellos querían, los verdugos, que la persona o el reo muriese rápido, le quebraban las piernas. ¿Por qué? Porque era el único punto de apoyo. Pero si perdía el punto de apoyo de las rodillas y los pies, entonces la víctima moría de asfixia o por asfixia de manera más rápida. ¿Por qué a Jesús no hubo que quebrarle las piernas? Porque ya estaba muerto.
Y no solamente eso, para cerciorarse que estaba muerto, el soldado romano le atravesó con una lanza en el costado. Y dice Juan 19:34 que de allí salió sangre y agua. Como alguien ha dicho, que salió sangre y agua de su costado. Esa es la evidencia, dice un médico, de que Jesús experimentó una falla cardíaca debido al impacto y la opresión del corazón por fluido en el pericardio. O dicho de otra manera, Jesús estaba muerto. Y esa es la razón por la cual Pilato, el gobernador, permitió, según Marcos 15, 44 al 45, que algunas personas, entre ellas José de Arimatea, bajaran el cuerpo y lo llevaran a un sepulcro. ¿Por qué? Porque Jesús estaba muerto. Los musulmanes, a propósito, ellos dicen que Jesús no murió. Ellos dicen que de una manera sobrenatural, Judas tomó la apariencia de Jesús y él fue crucificado en lugar de Jesús. De modo que niegan su muerte y por lo tanto la consecuente resurrección. Ellos dicen que Jesús no murió, simplemente que fue llevado al cielo o fue transportado al cielo y que regresará un día para dirigir los ejércitos de Alá en contra de sus enemigos. Pero ¿es ese testimonio del Corán válido? Como ha dicho uno de mis profesores, James White, considera esto: la negación de la muerte y la resurrección consecuente de Cristo en el Corán se basa, o en el Islam, se basa en un versículo del Corán escrito 600 años después de la resurrección, a miles de kilómetros del lugar de la crucifixión y escrito en otra lengua. De modo que el testimonio del Corán acerca de que Jesús no murió realmente carece de valor histórico, carece de fundamento histórico contundente. Jesús murió. El credo de 1 Corintios 15 no termina ahí. En el verso 4 Pablo agrega que fue sepultado y resucitó al tercer día. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Esa parte del credo se fundamenta en el testimonio de que luego de confirmar que Jesús estaba muerto, por órdenes de Pilato, fue bajado de la cruz por José de Arimatea, fue envuelto en lienzos y fue puesto en un sepulcro nuevo que pertenecía al mismo José de Arimatea, puesto allí bajo la custodia de varios guardas romanos. Dice Mateo 27, 62 al 66. Y ese hecho de que él fue puesto allí fue verificado o confirmado por ciertas mujeres que fueron y vieron exactamente el lugar donde les habían puesto. Y estas mujeres, una vez testificaron dónde fue puesto o verificaron, pues entonces fueron a comprar especias aromáticas, planeando al tercer día regresar para ungirle conforme a la costumbre. Pero tremenda sorpresa. ¿Por qué este evento, por qué este credo fue sepultado es tan importante para probar la resurrección? Precisamente porque 3 días después, como lo habían planificado, esas mujeres regresaron para ungirle y se encontraron con esto: la tumba estaba vacía. No encontraron a Jesús allí. Y no solamente la encontraron vacía, ellas fueron luego y dijeron eso a los discípulos. Así que Pedro y Juan fueron allá corriendo, según Juan 21, 24, para recalcar o para verificar lo que ellas les estaban diciendo. Y efectivamente, encontraron el sello roto, Mateo 27, 66. Encontraron la roca removida, Mateo 27, 60. Y encontraron los lienzos funerarios puestos allí como una crisálida, Juan 20, 6 y 7. Así que habiendo verificado que el sepulcro estaba vacío, que Jesús había resucitado, corrieron rápidamente a proclamar esas noticias. ¿Sabes dónde? En Jerusalén. Y tú dirás, ¿y por qué es tan importante el saber que ellos publicaron el sepulcro vacío en Jerusalén? O porque Jesús había sido crucificado y sepultado en Jerusalén. Si la tumba no hubiese estado vacía,
el último lugar del mundo donde ellos debieron haber empezado era Jerusalén. Imagine por un momento que los discípulos comienzan a predicar en Jerusalén. Jesús resucitó, la tumba está vacía. Bueno, pues los moradores de Jerusalén, las autoridades de Jerusalén, simplemente van al sepulcro. ¿Saben lo que hubiese sucedido si el sepulcro hubiese estado lleno o ocupado? Que se cae la resurrección. Pero no se cayó. ¿Por qué? Porque verdaderamente el sepulcro estaba vacío. Y que la tumba estaba vacía fue verificado incluso por los mismos judíos. ¿O por qué? Porque ellos no desmintieron. Ellos no dijeron, eso es mentira. Ellos verificaron que el sepulcro estaba vacío y por esa razón buscaron una teoría alternativa. Según Mateo 28:13, ellos dijeron que el cuerpo había sido robado. Es un testimonio indirecto. El decir el cuerpo fue robado por los discípulos era otra forma de decir la tumba estaba vacía. Y no solamente fue reconocido por los judíos, también fue reconocido por el mismo Gamaliel. ¿Por qué? Porque cuando él estaba frente al Sanedrín, en Hechos 5, 34 al 42, él le dijo a los miembros de aquel concilio que fuesen cuidadosos. Él dio la posibilidad de que el cristianismo podía venir de Dios. Pregunto, si el sepulcro hubiese estado lleno, si el cuerpo de Jesús hubiese estado allí en el sepulcro, si el sepulcro no hubiese estado vacío, ¿realmente hubiese Gamaliel dicho, existe la posibilidad de que el cristianismo venga de Dios? Lo dudo. De modo que el sepulcro vacío no solamente fue testificado por mujeres, no solamente fue verificado por los discípulos, fue confirmado aún por los judíos y por el mismo Gamaliel. Claro, no faltan aquellos que objetan diciendo, no, lo que sucede es que las mujeres al tercer día fueron al sepulcro equivocado. Lo encontraron vacío, no porque Jesús había resucitado, sino porque fueron al sepulcro equivocado. Y el problema con esa teoría es que pasa por alto que según los evangelios en Marcos 15:47 y Lucas 23:55, las mujeres habían visto exactamente el lugar donde le habían puesto. Y cuando ellas llegaron al tercer día, aunque todavía era muy temprano, según Mateo 28:1 y Marcos 16:2, ya había luz. Ya no estaba totalmente oscuro, había cierta claridad. Por lo tanto, la teoría de que ellas se equivocaron de sepulcro carece de fundamento histórico. Otros dicen, bueno, lo que pasa es que el sepulcro estaba vacío porque los discípulos robaron el cuerpo. Ponte en fila, porque ya los judíos habían traído esa versión del sepulcro vacío, según habíamos dicho en Mateo 28, 13 al 15, como ellos no podían negar que la tumba estaba vacía, pues simplemente trataron de explicarlo diciendo que los discípulos habían robado el cuerpo. Ahora, ¿cuál es el problema de esa teoría de que los discípulos robaron el cuerpo? Número uno, parece que pasa por alto el hecho de que Pilato había ordenado expresamente que guardias romanos guardaran la tumba precisamente para evitar que lo robaran, según Mateo 27, 63 al 65. Y lo puso nada más y nada menos que por petición de los mismos judíos o los religiosos hipócritas. Así que esta teoría que habla de que los discípulos robaron el cuerpo va a tener que explicar muy bien cómo los discípulos, unos hombres del vulgo, ellos burlaron a una guardia romana bien entrenada y bien disciplinada. Van a tener que explicar cómo pudieron mover esa piedra tan pesada con los guardias ahí, cómo tomaron el cuerpo presurosamente, pero dejaron las vestiduras funerarias allí o los lienzos funerarios y el sudario de su cabeza puestos allí. No hay concordancia, no hay congruencia en la teoría del robo. Además, piénsalo de esta manera. Si ellos robaron el cuerpo y luego dijeron que Jesús había resucitado, no solamente era una mentira, era la más grande conspiración de toda la historia, una conspiración que todavía permanece más de 2000 años después. Pero la teoría de la conspiración se cae, no puede sostenerse porque demasiados testigos
Según Pablo aquí vamos a ver más de 500 testigos dan testimonio o dieron testimonio, valga la redundancia, de que el sepulcro estaba vacío, de que Jesús había resucitado. Demasiados testigos, demasiado tiempo para apoyar la teoría de la conspiración. Si hubiese sido una conspiración de los apóstoles, tarde o temprano uno de los 500 se hubiese quebrado, tarde o temprano uno de los 500 se hubiese contradicho, pero nunca sucedió. No se quebraron, no se contradijeron entre ellos por una sencilla razón, porque el sepulcro estaba vacío. Agrega algo más a nuestro credo. Versículos 5 al 8, que se apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. El sepulcro vacío no es una evidencia sola, tiene que venir acompañado de otra cosa. El sepulcro vacío solo es evidencia de que el cuerpo no estaba allí, pero no respondía a la pregunta ¿dónde estaba el cuerpo? Pues esta parte del credo explica que Jesús, después de haber resucitado, se apareció a varios testigos escogidos, como dice Lucas en Hechos 10:41, se les apareció por más de 40 días y con pruebas indubitables, Hechos 1:3. Esas apariciones las vamos a resumir citando literalmente a César Vidal en su libro Jesús el Judío. En apenas unas horas, María Magdalena, las otras mujeres, los 2 discípulos que iban camino a Emaús, experimentaron distintas visiones del crucificado que se había levantado. Todo ello sucedió antes de que también Pedro y Juan lo contemplaran y de que los 11 ya en las primeras horas de la noche atravesaran por la misma experiencia. Un par de décadas después, Pablo realizaría un sumario de lo que fueron aquellos episodios que se extendieron algunos días después del domingo de Pascua. Termina la cita. Jesús no solamente había resucitado, el sepulcro no estaba vacío simplemente, Jesús había aparecido a muchos testigos escogidos. Y Pablo da testimonio de eso aquí en 1 Corintios 15. De hecho, él mismo verificó esas apariciones a sus discípulos, porque 3 años después de su conversión, según Gálatas 2:1 al 10, él fue a Jerusalén y se encontró allí con los apóstoles. Así que él verificó esas apariciones con los testigos presenciales. Y no solamente eso, en 1 Corintios agregó otras apariciones, como por ejemplo a Santiago, el hermano del Señor. Oye esto, apariciones a más de 500 testigos. Dice el texto que Cristo se le apareció a más de 500 testigos a la vez. Y también la aparición a él mismo como a un abortivo. Jesús resucitado se le apareció a muchas personas, a más de 500 testigos. Y este argumento es vital para hablar de la resurrección. ¿Hoy por qué? Porque aún los naturalistas tienen que admitir o insisten en que lo verosímil o lo veraz de un hecho debe derivarse de que es un hecho o un evento tangible que se puede ver y tocar. Y yo me pregunto, ¿habrá algo más tangible, más experimental que 500 personas viendo, oyendo y tocando al Jesús resucitado? Definitivamente eso es algo tangible, aunque no repetible. Y como alguien ha dicho, lo que le da una especial autoridad a esta lista de testigos que Pablo menciona allí en 1 Corintios 15, es que la mayoría de ellos, dice Pablo, cuando Pablo escribió, todavía estaban vivos, lo cual significa los hechos o los eventos que Pablo había plasmado en este credo. Claro, no van a faltar aquellos que van a objetar. Por ejemplo, algunos dicen que eso es mitología, que esas apariciones
no fueron eventos históricos, sino eventos mitológicos, copiados de otras culturas o de otras religiones. Y el problema de esa teoría es múltiple. En primer lugar, como vimos al principio de este estudio, en 2 de Pedro 1, 16 al 18, se nos dice claramente que el Jesús de los evangelios, ese Jesús poderoso que se nos dio a conocer, no fue tomado de mitologías o de fábulas ingeniosamente inventadas. Ese Cristo fue tomado del testimonio directo de personas como Pedro, como Juan, como los 12, como las mujeres, como Pablo, como Santiago, como los 500, que vieron, oyeron y tocaron al Jesús resucitado. Además, no hay evidencia de una sola religión que creyera en la resurrección antes de los escritos del Nuevo Testamento. Como decíamos hace un rato, hablarle a los griegos de resurrección, eso era un cortocircuito. La primera referencia a una resurrección física la encontramos aquí en el Nuevo Testamento, o como un evento histórico ya hecho o ya verificado o confirmado. Además, si fuese un mito, yo les hago la pregunta, ¿ustedes saben el tiempo que se necesita para que una historia urbana se convierta en un mito? Se requieren muchos años, cientos de años, para que un evento histórico se torne en un mito o en una leyenda urbana. Se requiere cientos de años. ¿Por qué? Porque se requiere que ninguno de los testigos ya esté vivo. De esa manera se puede tomar y se puede convertir en un mito. Eso es lo que ha sucedido con otras religiones del mundo. Por ejemplo, el budismo, por ejemplo, el confucianismo, son religiones que han comenzado con filosofías, no con eventos históricos. Y estas filosofías fueron elevadas a la categoría de religión cientos de años después que sus fundadores murieron, cuando ya no habían testigos presenciales. Pero cuando Pablo escribió esto, había muchos testigos de esos 500 que todavía estaban vivos. Ellos pudieron perfectamente ir y desmentir lo que Pablo estaba diciendo si no hubiese sido verdad. De modo que la teoría del mito no tiene ningún tipo de fundamento. Y hay otros que van más allá y ellos dicen que estas apariciones no fueron reales, sino simplemente el producto de alucinaciones. Algunos dicen que los discípulos eran esquizofrénicos y que lo que ellos vieron no fue a Jesús resucitado de manera real, sino que ellos estaban alucinando. De por sí ya parece bastante extraño y sospechoso hablar de 500 personas esquizofrénicas o 500 personas alucinando al mismo tiempo, ya que como ha dicho un experto, un médico, las alucinaciones de por sí son fenómenos individuales y subjetivos. No explica 500 personas alucinando al mismo tiempo. Y utilizando ahora el método histórico, vamos a ponerlo de nuestro lado, que los discípulos estaban alucinando, que los discípulos eran esquizofrénicos. Vamos a usar el método histórico. ¿Hay algún testigo directo que compruebe o que verifique esa versión? ¿Hay algún registro médico que la arqueología haya, registrado o que haya conservado hasta el día de hoy, donde se muestre que los discípulos de Cristo, los 500, eran esquizofrénicos? La respuesta es no, no lo hay. No hay testigos que verifiquen que ellos eran esquizofrénicos. No hay registros arqueológicos conservados que digan que ellos eran esquizofrénicos o que los 500 alucinaron. Por lo tanto, esa teoría de que eso fue una alucinación no está basado en un evento histórico, una investigación histórica. Está basada en las presuposiciones o en los prejuicios de una persona que simple y sencillamente no quiere aceptar el testimonio de los discípulos. Pastor, dígame, yo le tengo una pregunta a propósito de esto. ¿Cuál es? ¿Qué diferencia hay entre estas apariciones y las supuestas visiones que Mahoma tuvo? Pues se le apareció el ángel Gabriel y le dictó el Corán. La diferencia es clara, es abismal. Es una diferencia de la tierra
al cielo, tan claro como esto. Las visiones de Mahoma, o lo que él supuestamente vio, no fue ni verificado por ningún otro testigo, ni autenticado por ninguna señal religiosa. Pero lo que los apóstoles vieron no fue una visión individual. Más de 500 personas verificaron y confirmaron lo que los apóstoles dijeron ver a Jesús resucitado, y los apóstoles verificaron y confirmaron tales reclamos con señales milagrosas. En Mahoma nunca encontrarás eso. Y alguien dirá, bueno, pero esa teoría tiene un problema, la de la aparición. ¿Cuál? Es el problema de que solamente fueron discípulos que vieron a Jesús resucitado. No hay enemigos que lo hayan visto. Eso lo hace dudoso el relato. Pues déjame decirte que no es así. También enemigos de Jesús fueron testigos de la resurrección. Lo que sucede es que después de ver a Jesús resucitado, se convirtieron en cristianos. El primero de ellos fue el apóstol Pablo. La Biblia dice que Pablo había determinado terminar con el cristianismo. Él perseguía a los cristianos, él odiaba a los cristianos, según Hechos capítulo 7 a Hechos capítulo 9. Pero ahora pasó a ser un seguidor de Cristo. De un perseguidor de Cristo pasa a ser un perseguido de Cristo. ¿Qué sucedió? ¿Qué lo hizo cambiar? Él da la razón en el libro de Gálatas capítulo 1 y capítulo 2. Él vio a Jesús resucitado. Y no solamente Pablo, Santiago también, el hermano del Señor. Según los registros evangélicos, los hermanos de Jesús, incluyendo Santiago, no creían en Jesús. Pensaban que él estaba loco, según Juan 7:5, Marcos 3:21 al 35. Pero ese hermano de Jesús que no creía en Jesús, que le consideraba un loco o un lunático, terminó siendo el pastor de la iglesia en Jerusalén. ¿Qué fue lo que sucedió? Pablo lo dice en 1 Corintios 15. Santiago vio a Jesús resucitado, o Jesús se le apareció a él. Pero hay una objeción más. Tal vez tú dirás, bueno, pastor, hay otra objeción que tengo con esto de las apariciones. Ajá, ¿y cuál es? Es que ese evento de las apariciones no está registrado en ningún otro autor no cristiano, solamente en la Biblia. Bueno, pues déjame decirte algo para tu conocimiento general. En realidad hay por lo menos 17 escritos no cristianos que registran más de 50 detalles de la vida de Jesús como han sido registrados en los evangelios, incluyendo el hecho de que según los discípulos ellos le habían visto resucitado o vivo. Pero el silencio de esos historiadores no me sorprende, porque ellos no fueron testigos oculares de la resurrección. ¿Sabe cuál silencio sí me sorprende? El silencio de las personas que vivieron en el mismo tiempo de los apóstoles. El silencio de los judíos. Ese sí me sorprende. ¿Sabe por qué? Porque si Jesús no hubiese resucitado, o si Jesús no resucitó, si el sepulcro no hubiese estado vacío, las primeras personas que hubiesen hablado o desmentido la resurrección hubiesen sido los judíos del tiempo apostólico. El mismo argumento que usas lo voy a usar en tu contra. A mí el silencio de las personas que vivieron en el tiempo de Jesús y en el periodo apostólico en Jerusalén, ese es el silencio que a mí me sorprende. ¿Por qué? Porque si Jesús no hubiese resucitado, hace rato que ellos hubiesen hablado, pero no lo hicieron. ¿Por qué su silencio? Porque Jesús resucitó. Más aquí en 1 Corintios 15, que deberíamos ver antes de ir cerrando. Y es lo que algunos le han llamado la prueba o las pruebas circunstanciales. En primer lugar, considera esto. ¿Cómo explicar que los cobardes discípulos vinieron a ser valientes al punto de dar su vida, estar dispuestos a sufrir y aún morir por causa de su fe? Recuerda que antes de ver a Jesús resucitado, los discípulos estaban escondidos, llenos de miedo. Recuerda que Pedro, lleno de miedo, no solamente negó a Jesús, lo negó 3 veces y la tercera vez con maldición. Pero de un pronto,
Estos discípulos se llenan de una valentía y un denuedo que según Hechos 5, 17 al 41, ni siquiera el Sanedrín o las autoridades pudieron detenerles. La pregunta es la siguiente: ¿cómo explicar este cambio? La respuesta es: ellos vieron a Jesús resucitado. Todos los problemas de los apóstoles se hubiesen resuelto con solamente decir: César es Señor. Pero ellos no podían decir eso, no tenían opción. Este era su credo: Jesús es el Señor. Mátame si quieres. No puedo decir otra cosa porque yo lo vi resucitado, yo lo vi, yo lo oí, yo lo toqué. Jesús resucitó. Y amados hermanos, si Jesús no hubiese resucitado, realmente los discípulos no solamente hubiesen sido mentirosos, hubiesen sido unos tontos. ¿Por qué? Porque hubiesen estado muriendo y sufriendo por una mentira. Por eso es que Pablo dice aquí en 1 Corintios 15, 19, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero, verso 20, ahora Cristo ha resucitado. Considera toda la vida de dolor y sufrimiento que los apóstoles enfrentaron a causa de su fe. Si Jesús no resucitó, no es solo una mentira, hubiesen sido unos tontos, dignos de lástima y de conmiseración por el hecho de estar dispuestos a sufrir y aún morir por causa de su fe. ¿Cómo explicarlo? Dice Pablo: Jesús resucitó. Otra prueba circunstancial la vemos aquí cuando él dice: y si Cristo ha resucitado, entonces vana es nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Te pregunto, ¿cómo explicas el nacimiento? ¿Cómo explicas el desarrollo y el rápido crecimiento del cristianismo? El cristianismo no era muy popular en sus primeros días. Sin embargo, solamente con la primera predicación de Pedro se convirtieron 3,000 personas. Y Hechos 4:4 nos dice que ya a los pocos días en Jerusalén había una iglesia de más de 4,000 personas. Explicar este crecimiento explosivo. La respuesta es esta: Jesús resucitó. Como alguien ha dicho, la iglesia no fue quien le dio origen a la resurrección. La resurrección fue lo que le dio origen a la iglesia. Pero hay un argumento más: la transformación de Pablo y de Santiago. Pónganse a pensar en esto. Tanto Pablo como Santiago eran judíos devotos. Si usted va a Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6, notará allí que Pablo era un judío devoto a sus tradiciones. Y sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, sin ninguna explicación humanista o naturalista aparente, tanto Pablo como Santiago ahora están dispuestos a romper los lazos con el judaísmo antiguo, dispuestos a dejar atrás tradiciones que el pueblo judío guardó por milenios, como por ejemplo dejar a un lado los sacrificios, como por ejemplo dejar a un lado el sabbat judío para comenzar a reunirse el primer día de la semana. ¿Cómo explicar esto? Hechos 15 da la respuesta. El Jesús resucitado se le apareció no solamente a Pablo, sino también a Santiago. Y por último, una prueba más de lo que le hemos llamado una prueba circunstancial. Pablo dice en Filipenses 3:10 que su anhelo más profundo era no hallar su justicia en la ley, sino ser hallado en Cristo, llegar a conocerle a Él y llegar a conocer el poder de la resurrección. Pues bien, ¿cómo explicar la transformación de miles y miles y millones de personas a lo largo de la historia? Personas que fueron idólatras y que ahora llegaron a ser adoradores del Dios verdadero. Ladrones pasaron a ser trabajadores honrados que compartían con el necesitado. Mentirosos que pasaron a ser hombres veraces, hombres fieles, hombres creíbles. Adúlteros y fornicarios que pasaron a ser hombres fieles y que honraron la pureza sexual. Una sola explicación: el poder
de la resurrección. Solamente el poder de un Cristo resucitado puede explicar cómo una persona puede morir al pecado y resucitar a una nueva vida. O como se le dijo a un famoso comediante dominicano que se convirtió a Cristo. Y alguien le decía que tú eres cristiano, te volviste loco. Y él le dijo, oh sí, oh sí. Mira, yo era un hombre borracho, ahora soy un hombre sobrio. Yo era un hombre botarato con el dinero, ahora soy un hombre recogido. Yo no era un hombre familiar, ahora soy un hombre familiar. Yo no era un hombre fiel, ahora soy un hombre fiel a mi esposa. Ven, te voy a invitar a que conozcas mi manicomio. Definitivamente, ¿cómo explicar que miles y miles de personas hayan sido transformadas? El poder de la resurrección, que no solamente nos ha resucitado una nueva vida, sino que también nos ha dado una esperanza viva. La esperanza cristiana es una esperanza viva porque nuestro Cristo está vivo. Él resucitó. En fin, y a manera de conclusión, como ha expresado el historiador Thomas Arnold, y cito de manera textual, no sé de ningún hecho de la historia de la humanidad que esté probado de mejor manera y con una evidencia más completa de cualquier clase en lo que respecta a preguntas justas de uno que cuestiona, que la gran señal que Dios nos ha dado de que Cristo murió y resucitó nuevamente de entre los muertos. Amado hermano, que dice ser cristiano, te tengo unas palabras. Tenemos respuestas y respuestas sólidas, firmemente arraigadas a la teología, firmemente arraigadas a la historia. Las tenemos. Lo que necesitamos es estudiarlas, conocerlas, familiarizarnos con la Biblia, con el testimonio que Dios nos ha dejado por escrito. Y luego estar dispuestos a compartirlo con otros, haciéndolo obviamente de una manera mansa y humilde. Y si tú no eres cristiano y estás oyendo estas palabras, yo te ruego, tómate un tiempo para pensar en lo que hemos dicho. Escúchalo de nuevo si es necesario. Pero te dejo con esto en mente. Si Jesús resucitó, como hemos estado argumentando, entonces Él es quien Él dijo ser. Él es el Hijo de Dios, Él es el Señor. Y tarde o temprano, tu lengua tendrá que confesarlo. Tarde o temprano, tu rodilla tendrá que doblarse. Yo te ruego que no esperes aquel día. Ahora mismo, ahí donde me estás oyendo, dobla tus rodillas. Confiesa con tu boca, creyendo en tu corazón, que Dios resucitó a su Hijo de entre los muertos para darnos no solamente un testimonio de que eres el Mesías, sino también para darnos un fundamento para una nueva vida, un fundamento para una esperanza viva basada en un Cristo vivo. Yo te ruego, amado amigo, escoge la vida y vivirás. Padre nuestro y Dios bueno, gracias por recordarnos una vez más que lo que nosotros conocemos, lo que se nos ha dado a conocer acerca de este Cristo poderoso que tenemos en la Escritura, no se basa en mitologías, no se basa en leyendas, sino en el testimonio histórico de aquellos que vieron, oyeron, tocaron y escribieron acerca del Cristo resucitado. Oh Padre, ayúdanos a recordar que tenemos en la Escritura respuestas. Lo que necesitamos es la diligencia para buscarlas allí, dependiendo de tu Espíritu Santo para interpretar correctamente. Y te pedimos que tú nos des el denuedo, la valentía para compartir estas palabras. Oh Señor, ayúdanos y enséñanos a compartir el testimonio de la resurrección de una manera viva, porque Cristo está vivo. Y permite, oh Señor, que este testimonio que demos con plena conciencia y convicción sea el vehículo que tú utilices para que muchos se acerquen a ti y puedan experimentar el poder de la muerte y la resurrección de Cristo para una nueva vida
y una nueva esperanza. Oh Padre, fortalece nuestra fe y te rogamos por aquellos que no te conocen, que nos han estado escuchando. Atráelos a ti, sálvalos. Porque te lo rogamos en los méritos de Cristo.